Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En una reciente entrevista para Wall of Sound, Tobias Forge comentó sobre su proceso creativo en los álbumes. Además, qué es lo que sigue para Ghost y sobre el próximo disco. A continuación te cuento lo más relevante. Sobre los procesos creativos en los álbumes de la banda, Tobias dijo: "Creo que sería antinatural no tener momentos de duda o momentos de estar parado en una encrucijada, especialmente cuando tienes el impulso. Mientras he estado haciendo discos de Ghost, con la extraña excepción del primero, que fue escrito en el vacío, como la mayoría de los álbumes debut. Por lo general son los más puros porque hay muy poca influencia externa. Tan pronto como estás lanzando un álbum y luego si reúnes seguidores, cada álbum después de ese tendrá naturalmente algún tipo de impacto, o será impactado por lo que sea que esté sucediendo alrededor de la banda. Desde que escribí el segundo disco he estado muy firme en no repetir lo que acabamos de hacer, en no repetirme a mí mismo, pero también por supuesto no tratar de eliminar ninguno de esos componentes que podrían estar más basados en el ADN. Es como si yo fuera chef y abriera diferentes restaurantes. Por supuesto puedes hacer una franquicia, puedes tener un Tobias en cada esquina, pero por lo general los chefs más renombrados tienen un lugar de sushi y luego tienen un lugar de pasta. Y tienen esa línea directa. Así es como considero mis álbumes. Se supone que debes sentir que es la misma sangre allí, pero también se supone que son diferentes. Se supone que debe cambiar constantemente. Creo que me las he arreglado para hacer esto, pero siempre hay momentos en los que hacer un disco es un proceso oportuno. Estoy hablando desde esta perspectiva. Estamos a punto de embarcarnos en esta gira. Comenzaremos el 3 de mayo, que es cuando la banda vendrá a Estocolmo para ensayar. Luego saldremos de gira hasta casi octubre. Tengo algún trabajo en lo que he estado escribiendo, pero lo cerraré por un tiempo y luego cuando regrese al estudio en octubre, entonces estará lleno. Trabajaré a tiempo completo hasta que termine el próximo disco a principios del próximo año. Intuitivamente ya sé muchas cosas sobre el disco, sé cómo se llamará, sé la temática, sé cómo se verá la portada y todas las cosas que quiero hacer. A veces la idea puede ser intuitiva, puede ser sólida, pero entre ahora y la entrega del disco al sello discográfico el próximo año pasas por tantos momentos de «oh mierda, esto apesta» o «este es el mejor disco de todos los tiempos». Simplemente sube y baja. Creo que el truco es simplemente conocer las señales y a veces simplemente volver y confiar en lo que sentiste sobre una canción hace meses. Es genial. Es solo que has desarrollado audífonos para que ya no lo escuches por completo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.